hay un documento muy interesante que publicó el ITAGRI hace 2 años, y que fue un trabajo que se presentó en el Congreso de Manejo de Maíz de Alto Rendimiento, y se me hace un documento bastante interesante desde el punto de vista de la integración de todos los conceptos que tienen que ver con fisiotecnia vegetal, pero aplicados ya a un cultivo. Y bueno, estaba indeciso si lo hacía con un frutal, con una hortaliza, con una de ornamental. Finalmente, bueno, viendo que nuestro país es el centro de origen del maíz, que es nuestro principal alimento y que actualmente pues es el principal cultivo en el mundo. El maíz domesticado, formado en México, ahora es uno de los, es el principal dentro del grupo de los cereales, el principal cultivo, desplazó al trigo y pues se mueve ahora en los mercados mundiales como una mercancía de primer nivel, ¿no? Y sigue siendo una planta, el maíz sigue siendo una planta con muchas opciones en términos del mejoramiento genético y del incremento en su productividad. Entonces, finalmente me decidí porque viéramos este material que tarda un poquito más de media hora, y a partir de ahí integrar todos los conceptos que hemos visto, ¿sí? eh, y entender un poquito más lo que es el cultivo de maíz de alto rendimiento, ¿verdad? Entonces, yo les preparé este videíto para al final poder comentarlo con ustedes y ¿cómo se llama? A pesar de que en diversos cursos, ustedes ven al maíz, pues también es muy interesante integrar otras cosas que a veces, a lo mejor de forma dispersa las vamos viendo, pero creo que este video, la gran ventaja que tiene es justamente ver de una forma integral el manejo del cultivo de maíz. A lo mejor no van a encontrar explícitos los conceptos que nosotros hemos estado hablando, así explícitamente, pero sí implícitamente. Entonces, al final vamos a revisar eso, pero primero vamos a ver ese video. Creo que ya está la mayoría. Dígame, Hugo. Sí, profe. Bueno, quería antes de que continúe comentarle que, bueno, ve que hoy es 9 de marzo y me parece que hubo lo de un paro nacional. Mis compañeras en solidarización por ese movimiento, el día de hoy no están asistiendo a clases y quería preguntarles si existe la posibilidad de que se les considere no ponerles falta el día de hoy, nada más a mis compañeras. Oiga, Hugo, ya no sé, obviamente yo soy partidario de los derechos de las mujeres, ¿no? No, en ningún momento cuestiono la movilización de las mujeres en defensa de sus derechos y todo eso. Pero yo creo que se debe ver también en qué contexto se dan las movilizaciones. Eh, por ejemplo, en el caso de las que trabajan, pues, las que venden su fuerza de trabajo o
su fuerza intelectual como enfermeras, médicos, la gente que maneja, porque ahí hay mujeres que manejan taxis, que manejan autobuses, el metro, etcétera. Pues yo digo que ahí pues es muy válido, ¿no? El ausentarse, pero cuando está en proceso de desarrollo de tu propio conocimiento, como que no se justifica mucho sacrificar el desarrollo en aspectos académicos, porque al final de cuentas, pues eso te pega en el propio desarrollo de las mismas mujeres. Es mi comentario. Al final, cada quien toma sus decisiones y asume sus consecuencias, ¿va? Entonces, yo sé que hay muchachas muy interesadas en la cuestión de participativa en esto de la defensa de las mujeres, pero pues, también habrá muchachas que pues nada más dicen no voy a clase, ¿no? Y hay paro nacional, etc. Entonces, eso sí que lo voy a pensar. Lo voy a pensar, pero ese es mi punto de vista, ¿no? Yo no estoy de acuerdo que las mujeres vayan a quebrar vidrios y a rayar, a quemar patrimonio histórico de la nación. En fin, eso por un lado. Y por otro también porque pues muchos grupos políticos o partidos políticos, especialmente lo que es el PAN y el PRD, pues están utilizando la movilización de las mujeres justamente para pegarle al gobierno actual, cuando ellos se han distinguido justamente por lo contrario, ¿no? O sea, el PAN nunca ha sido feminista, no me digan ahora que ahora son feministas. Ahí están las opiniones de Diego Fernández Ceballos y de otros ilustres panistas que se iban a divertir allá en los antros de Jalisco, ¿no? Un video muy famoso por ahí. Hasta el Broso ahora es feminista. Cuando aparecía en la tele y humillándola, porque es una humillación el que estés acariciando a una mujer ahí en público, ¿no? En la lucha de las mujeres no es para celebrarse, ¿eh? En un día o en 2 días. La lucha de las mujeres es constante y parte de esa lucha es justamente no perder el tiempo, ¿sí? Y aprovechar al máximo en la formación académica, en la formación intelectual, en la adquisición de herramientas que precisamente le permitan a las mujeres competir en mejores condiciones, ¿sí? En el campo laboral, en el campo científico, tecnológico, etcétera. Pues esa es mi opinión y es así como yo oriento a mis hijas, ¿sí? Y bueno, les comparto mi punto de vista a todos ustedes, porque todos tenemos hermanas, primas, sobrinas, mamá, abuelitas, y qué mejor que en el seno familiar podamos nosotros analizar y discutir, ver cuál es el camino apropiado para que las mujeres logren tener derechos plenos. Entonces, por eso les doy mi opinión. Pues si no me la reservo y le digo, pues no, Hugo, no hay justificación, o sí, Hugo, no hay problema. Al final de cuentas, bueno, pues le digo, cada quien toma su decisión y asuma sus consecuencias, ¿ok? Entonces, no creo que afecte mucho porque, insisto, las clases se graban, los videos van a quedar ahí, los materiales que yo les voy dando pues quedan ahí en el archivo para que lo consulten. Entonces, no creo que haya problema, pero ese es mi punto de vista. Le agradezco y pues obviamente usted como jefe de grupo, pues esa es una de sus funciones, ¿no? Atender lo que sus compañeras le pidan. Bueno, vamos a continuar y le digo, vamos a ver este video que me parece, a mí me gustó mucho. Hay otro de Soya que está en inglés. Yo creo que después también se los voy a pasar. Ese de Soya está muy bueno porque nos
nos habla de los, ¿cómo se llama? Aspectos críticos asociados a la producción de la soya. Así como lo vamos a ver ahorita en maíz, también para soya y también lo hay para maíz. O sea, lo que vamos a ver ahorita es un trabajo nacional, es un trabajo mexicano, ¿sí? Van a oír ustedes el argumento del doctor de por qué se hizo ese trabajo y cuál es la ventaja de manejar metodologías como el que aplica en este documento para obtener mejores resultados en la producción de maíz y no estar esperando a que el conocimiento o la metodología nos lleguen del extranjero. ¿Ah? Entonces, en el caso de soya, pues es un documento que hace un investigador chino que trabaja en Estados Unidos, en Iowa, y que desde ahí hizo un trabajo que me parece excelente para entender el funcionamiento de la soya, ¿sí? En términos de qué hacer para que este cultivo exprese su mayor potencial, los factores críticos. Entonces, bueno, eso lo dejo un poquito pendiente. Y ahorita vamos a ver el caso de maíz, que le digo, a mí me gustó mucho y quiero compartirlo con ustedes y al final obtener sus opiniones. Vamos a ver este video. En el año 1966, un profesor de la Universidad Estatal de Iowa, sí, el doctor Hanaway, decidió... Sí, ¿sí lo ven? ¿Sí lo escuchan? Sí, profe. Perfecto, vámonos pues. Presentar a los agricultores, a los técnicos, una manera de comprender, de entender los desarrollos de la planta, el desarrollo de la planta de maíz. Y publicó un folleto que publicó un pequeño folleto de parte de la universidad que se llamaba Desarrollo de la planta de maíz. Pero en ese tiempo contaba las hojas sin definir con precisión qué edad tenía la hoja o que la hoja ya estuviera en una condición de madurez o de pleno desarrollo. Fue el primer intento para mostrar las etapas de desarrollo de la planta. Luego, en el año 86, el doctor Richie, un colaborador del doctor Hanaway, ya le pone un dato más cuantitativo y determina que las hojas deben de tener la lígula formada, le llaman ellos el collar formado, para que esté completamente madura. Y es cuando ellos empiezan a contar, a definir la edad de la planta a partir del número de hojas completamente desarrollada, iniciando con la hoja número 1, la hoja lanceolada, que no termina en pico, y a partir de ahí se cuentan las hojas. Es importante tener en cuenta que después de B7, B8, B9 empiezan a caerse las hojas de abajo. Y si la gente no toma en cuenta eso, puede equivocarse en la edad. Ahorita vamos a ver por qué es tan importante identificar perfectamente la edad. En el año 2011, el doctor Abendroth, otro profesor de Iowa State, saca la tercera versión de este documento, pero la sacan en español también, en inglés y en español, para promoverla en Argentina y en México. A nosotros nos parecía que México, siendo el centro de origen de esta especie, pues no tuviera por sí mismo ese documento, ¿no? O esa publicación. A partir de ahí decidimos sacar esta publicación y durante los últimos 3 años hicimos investigación en campo para ajustarnos a la condición del clima de México, de las zonas maiceras de México. Entonces, trabajamos como en 36 lotes de productores, midiendo el desarrollo, tomando muestras foliares en cultivos de alto rendimiento, y a partir de ahí, en este año, justamente la semana pasada nos acaban de entregar de la imprenta este material, cómo crece y se nutre
la planta de maíz. Bueno, esta es la lígula que les comento, y a partir de que la planta ya presenta la lígula, ya se considera la hoja completamente desarrollada, y es la hoja, la primera hoja de arriba hacia abajo que tenga lígula, la hoja que se debe de muestrear en cualquier momento que uno desea diagnosticar el estatus nutrimental de la planta, ¿no? Eso en Argentina le llaman collar, los americanos tradujeron también esto, que en México le llamamos lígula como collar. Esta es la hoja, la lámina de la hoja, la lígula y la vaina, ¿verdad? No pasa, Carlos. Ya está. Bien, hay una situación muy importante que es la influencia de la temperatura en el desarrollo de la planta. Si uno siembra un maíz en el Valle de Toluca, tarda 300 días en cosecharlo. Si uno siembra una variedad de maíz o un híbrido de maíz en la Frailesca, Chiapas, tarda unos 110 días en cosecharlo. Son 3 veces diferente, porque la temperatura genera velocidades de crecimiento mayores cuando es alta o al revés cuando es baja. Entonces se determinó, en el libro se explica la influencia de la temperatura y de qué manera los grados días de desarrollo determinan el tiempo, es decir, la temperatura máxima y mínima, tomando como base 10 grados centígrados y como máxima 30 grados centígrados. Entonces, ahí explicamos ya muy prácticamente cómo medir esta parte, ¿no? En el libro se muestra la secuencia de desarrollo desde la semilla hasta la cosecha y la condición para determinar el estado de madurez fisiológica. Para realizar este trabajo participamos como unas 12 personas, entre ellas una fotógrafa profesional que tomó más de 5,000 fotografías. Todas las fotografías son originales, las tomamos con esta señora muy especializada, y así como está esta secuencia, así lo hicimos a lo largo de todo el ciclo. Así, por ejemplo, no sé dónde, aquí está. Ok. Aquí, por ejemplo, tenemos una planta en B1 que tiene esta hoja, es la hoja lanceolada, es la hoja número 1. Esta hoja y esta y las primeras 5 hojas se van a caer de la planta. Por lo tanto, debemos de marcar la hoja número 7 para contar a partir de ahí la 8, 9, 10, 11 y así sucesivamente, porque las primeras 5 o 6 hojas se van a caer y si no las tomamos en cuenta, estamos subestimando la edad de la planta. En esta etapa, la planta tiene de 120 a 150 grados días de desarrollo, dependiendo de la precocidad del híbrido. Y acá tenemos una planta en B2, ya tiene la hoja lanceolada, y la hoja 2 ya tienen la lígula formada, aunque tenga 2 hojas más, todavía no están completamente maduras. Anteriormente decía que esta planta tiene 4 hojas. Hoy decimos esta planta está en B2 porque tiene solo 2 hojas con la lígula formada y ha acumulado de 150 a 180 grados día de desarrollo. Aquí tenemos una planta en B9 en donde ya tenemos el jilote que va a formar la mazorca, ya lo tenemos aquí formado. Ese puntito que está aquí es el jilote. Los demás jilotes, los demás primordios de jilote no van a desarrollarse a menos que haya suficiente producción de fotosintatos, que tiene que ver con un tema de densidad de población. Podría desarrollarse una mazorca adicional, pero mientras no ocurra eso, solo esta mazorca se va a formar. Tiene de 410 a 440 grados de desarrollo, aproximadamente unos 50 días, y ya en este momento se definió el número potencial de hileras y el tamaño de la mazorca. Mucha gente, porque no ve esta condición o esta parte reproductiva, no le da la importancia de vida
al manejo de la planta y está perdiendo la oportunidad de manejar los altos rendimientos, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, en el nudo número 12 está el jilote o la mazorca principal. A pesar de que aparecen estos primorios de jilotes mucho más grandes, estos van a abortar, no van a producir mazorca. El único que va a producir es el jilote ubicado en el nudo número 12. Probablemente si se forman dos mazorcas, va a ser el del nudo 12 y el del nudo 11. En este momento, en la etapa 9, ya tenemos la espiga que se está formando y todos estos son los entrenudos que van a despegar a lo largo del desarrollo de la planta. Entonces, el hecho de que no aparezca esto, que no sea visible, la gente piensa que todavía no hay que preocuparse de mantener a la planta en condiciones de una buena nutrición, etcétera, etcétera. Aquí tenemos en B12, vean ya el jilote de la mazorca principal, ya se desarrolló y va a dejar atrás a todos estos primordios de jilote. Aquí tenemos en la etapa B18, ¿verdad? Ya vemos que todos esos entrenudos que estaban todos cortitos y en algún momento ni siquiera salían del suelo, lo que había era una especie de, las vainas de la hoja eran las que parecían tallo, pero no era tallo. Entonces aquí ya vemos que se extendió el tallo, aquí está todavía no se expone la espiga de la planta, la panícula, y aquí está la planta en la etapa B18, acumulado de 720 a 800 grados días de desarrollo. En esta etapa, que es B18, ya tenemos creciendo los estigmas que van a recibir el grano de polen. Estos dos mazorcas o primorios de jilote van a abortar y esta es la que va a producir el grano. En esta etapa, la biomasa que se ha acumulado es de 10.8 toneladas por hectárea. Esto representa el 38%, puesto que para esta planta, este trabajo que hicimos, la biomasa total fue de 28 toneladas por hectárea y apenas en este momento van 10.8. Aquí tenemos la etapa R1, ya está saliendo los estigmas, y aquí se le denomina R1. La planta tiene una altura ya de 284 centímetros y ha acumulado 12 toneladas de materia seca, es decir, el 42% de la biomasa total. Oh, es que esto va lento, aquí está. Correcto. Aquí ya vemos en R5 el grano dentado, cuando ya se empieza a ver la forma del grano dentado y ya vienen todas las características descritas en el libro para reconocer esta etapa de R5. Y aquí está madurez fisiológica. Cuando aparece la capa negra, ahí viene en el dibujo de la semilla, en la foto de la semilla, el momento en que se forma la capa negra, cuando ya no hay más transporte de carbohidratos, de almidón hacia la semilla, y ahí lo explicamos en este momento, pues ya ha acumulado una biomasa de 28.5 toneladas por hectárea. Verán las acumulaciones de nutrientes: nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, magnesio, azufre. Aquí están los grados días de desarrollo. Estas son las etapas vegetativas, desde la siembra, etapa vegetativa 1, 2, 3 hasta la 18, y luego vienen las etapas reproductivas de la 1 a la 6. Aquí también medimos la velocidad de absorción nutrimental. Este dato es muy importante porque va a permitir a los que están inyectando fertilizantes en riego por goteo exactamente la cadencia de demanda nutrimental. Por ejemplo, entre la etapa de B6 y B12, que algunos de los compañeros presentaron en la mañana, el trabajo, el doctor Armando Tacistro, me parece que fue su presentación, mostraba cómo entre B6 y B12 se dispara
el desarrollo de la planta, y vemos que ahí estamos tomando 6.2 kilos de potasio de K2O por día. Es decir, se está chupando 42 kilos de K2O. Afortunadamente hay una reserva importante y solo agregamos un complemento al suelo. De nitrógeno llega a un máximo entre B12 y R1 con 4.1 kilos de nitrógeno por hectárea por día, es decir, 28 kilos de nitrógeno por semana. Esta información nos permitirá generar el modelo para inyectar en la velocidad en que la planta está tomando estos nutrientes. Y aquí vemos, por ejemplo, no me acomodo aquí a la cosa esta. No, está. Híjole, me gustaría tener mi apuntador, pero creo que no está por aquí. Bien, aquí lo que mostramos al final es el promedio de extracción de nutriente. Ok, bueno, voy a ver si puedo sacarlo de aquí. Sí. A ver si aquí funciona mejor, Carlos. Este se va para atrás y para adelante, muy malito. Que quiero que este funcione mejor. Bien, la planta para producir 1 tonelada de grano en un promedio de 34 lotes comerciales, le medimos una extracción de 19.5 kilos de nitrógeno. Anteriormente estábamos usando un dato de 22. El nitrógeno ha venido reduciéndose en la extracción unitaria, en los híbridos de Estados Unidos, en los híbridos mexicanos también, y hoy los maíces tienen menos proteína de la que tenían hace unos 15 años. Es decir, los incrementos en rendimiento de los nuevos híbridos se han producido a costa también de reducir ligeramente el contenido de nitrógeno en grano, es decir, el contenido de proteína. 19.5, de los cuales 12.7 están en rastrojo y 6. Aquí está al revés, una disculpa, son 5.6, 6.8 en rastrojo y 12.7 en el grano. Y esto nos da 19.5. Pero encontramos rangos de 15.2 a 24.1, la media de 19.5. P2O5, se toma la planta 7.2 kilos de P2O5 por tonelada de grano y de potasio 19.9. Todos estos valores han tendido a la baja en la búsqueda de estos altos rendimientos. Una cosa que aprendimos, que en el rastrojo, ¿cuánto aportan residuos de un rendimiento de 15 toneladas por hectárea? Pues aportan 118 kilos de nitrógeno, 23 de fósforo, 348 de potasio. Es decir, el potasio se demanda en velocidades muy altas, pero la mayor parte se regresa al suelo. Y es muy poco lo que se exporta en el grano. Entonces, de todo lo que toma el potasio, regresa en forma de rastrojo 348 kilos de K2O. Y si sumamos el precio de todo esto, nos da 8,700 pesos. Un agricultor vende el rastrojo que tiene en el terreno y está desperdiciando 8,700 pesos porque estos son nutrientes. No necesariamente se van a aprovechar inmediatamente, pero con el tiempo van a pasar a ser disponibles para el cultivo. Entonces, la idea es que el agricultor entienda que la mejora del suelo, la mejor condición para el crecimiento de los microorganismos y una mejor biomasa microbiana en el suelo depende de que yo esté incorporando la mayor parte del rastrojo hacia el terreno. También incluye cómo definir la dosis de fósforo, por ahí se ha mencionado mucho este tema. Efectivamente, el comentario que hizo el doctor Armando Tacistro, mucha gente piensa que porque yo tengo una concentración determinada de fósforo, puedo saber cuántos kilos de fósforo están disponibles en el suelo. Y eso no es así. El único nutriente con el que se puede hacer eso es con el nitrógeno. Los demás son simples factores de disponibilidad indicados por el método de análisis. Por ejemplo, si yo uso Olsen
yo tengo un suelo que tenga 10 partes por millón. Si ese mismo suelo lo analizo por Bray, va a tener 20, y si ese mismo suelo lo analizo por Melich 3, va a tener 40 o 45. Entonces, la pregunta, bueno, ¿cuál método uso para decir cuántos kilos de P2O5 están disponibles? Realmente es un factor. Por eso, la técnica que nosotros proponemos después de algunos años de experiencia y de revisar lo que están haciendo otras universidades en la faja maicera, es esta. Es decir, indicamos aquí el intervalo en la concentración de fósforo por el método Bray 1, el intervalo en la concentración de fósforo por el método de Olsen. Estas son las equivalencias. Como pueden ver, los valores de Olsen son más bajos que los valores de Bray. Y esta es la meta de rendimiento, desde 10 hasta 20 toneladas por hectárea. De manera que si tengo un suelo extremadamente pobre, y quiero una meta de 20 toneladas por hectárea, tendría que agregarle 220 kilos de P2O5 por hectárea. Por el contrario, si quiero 10 toneladas y tengo de 40 a 60 partes por millón de Bray, puedo irme sin fósforo con la suficiente confianza de que el suelo va a aportar lo que le hace falta. Entonces, vemos que aquí están las dosis bajas o ceros y acá están las dosis altas, que se caracterizan por alto potencial de rendimiento y baja reserva del elemento en el suelo. Esto lo tenemos para fósforo, potasio, magnesio, zinc, boro, etcétera, en este libro. Algo muy interesante que hicimos, elegimos lotes comerciales con más de 15 toneladas por hectárea, porque la mayor parte de la literatura que está publicada está hecha con rendimientos bajos. No se ha hecho mucha literatura a nivel mundial para actualizar toda esta información. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Tomar localidades de rendimientos de más de 15 toneladas por hectárea y les fuimos midiendo la concentración de nutrientes durante todo el ciclo de desarrollo de la planta de maíz. Y entonces, aquí es un resumen de B3, B6, pero en el libro viene desde B1, B2, B3, B4, B5, etcétera, hasta R1. De tal manera que si un agricultor o un técnico lleva una muestra de maíz en la etapa B17, tenemos ya los niveles de referencia para interpretar ese resultado y vienen justamente ya publicados en este libro. Entonces, pensamos que los altos rendimientos van a pedir un poco más altas concentraciones de estos elementos. Todavía, esta es una primera aproximación, porque no hay en la literatura publicada más que para 2 etapas, para R1 y para B3 o B4. Entonces, aquí lo tenemos para todas las etapas, para 20 etapas de desarrollo, están perfectamente documentadas ahí en el libro. Ya estamos poniendo en práctica esto. Hay un par de agricultores, buenos amigos de aquí de Jalisco, que le están tirando a las 23 toneladas por hectárea de maíz, con nuevos híbridos, con materiales muy potentes, y están analizando cada semana una muestra foliar y comparando. Esta semana una de las muestras dio un poco bajo en boro, pues ya estamos inyectando el boro al siguiente día del análisis. Entonces, esto viene a raíz de lo que hizo el agricultor de Estados Unidos, el señor David Hula. David Hula tiene 2 años que rompió el récord mundial de rendimiento con 34 toneladas por hectárea en Virginia. Entonces, le preguntaban a él, el ingeniero le preguntaba a él, bueno, ¿y cómo le está haciendo? Bueno, una de las cosas que hago, dijo, todos los lunes, lo primero que hago es ir al lote comercial, tomar una muestra de hoja y llevarla al laboratorio de la universidad para que me digan cuál es la condición nutrimental. Entonces, como se dan cuenta, estamos tratando de aportar los elementos necesarios para ir aspirando cada vez a más altos rendimientos, ¿no? En este caso es haciendo el fine tuning para ver si nosotros logramos identificar con precisión los niveles de nutrimentos en hoja, tanto en macro como en micronutrientes, que nos permita predecir mi planta está perfectamente bien nutrida. Partimos de un análisis de suelo, se lleva a cabo un programa de fertilización y luego monitoreamos. En este caso, sí se está buscando, romper paradigmas en rendimientos, por eso está haciendo un muestreo semanal. Esto es un poco curiosidad de los agricultores para ver qué
hasta dónde pueden llegar, ¿no? Esto es en macronutrientes, pero también lo tenemos en micronutrientes. Entonces, el libro está aquí disponible en el local de Proain. El libro va a tener un costo de 600 pesos, pero de aquí al día 31 de agosto están ofreciendo un descuento del 30%, lo están ahorita ofreciendo 420 pesos. Si no lo compran ahorita, procuren aprovechar ese descuento de aquí al 31 de agosto. Pues les agradezco mucho su atención y estamos a sus órdenes. Bueno, ahí tienen ustedes entonces la presentación de este video de maíz. Obviamente el doctor habla de más información en un libro que ellos elaboraron que se vende pues por parte del INTAGRI, pero creo que sí nos da herramientas para entender que en el caso del maíz, y yo creo que de todos los cultivos, a través del desarrollo en este caso del maíz, desde B1 hasta B18, serían las hojas, ¿sí? Estado vegetativo y después a R1 y R5. No sé si ustedes logran ver cómo va cambiando los patrones en términos de fuente y demanda metabólica. Sí lo lograron observar ustedes. Sí, profe, en las tablas se mencionó. Eso es la demanda nutrimental. Pero también la demanda nutrimental nos lleva al funcionamiento de la fuente y la demanda. Entonces, si ustedes se dan cuenta, si ustedes pusieron atención, desde que empiezan a contar, bueno, desde la B1 hasta la B18, hay cosas que están pasando adentro de la planta que nosotros no vemos, pero que van cambiando las relaciones fuente y demanda metabólica, ¿sí? Por ejemplo, dígame ¿dónde habría un cambio significativo en las relaciones fuente y demanda metabólica en el maíz? En la floración, profe, podría ser. Sí, pero antes también lo hay. Miren, vamos a regresar un poquito a esto, ¿no? Vamos a regresar un poquito a esto. Para que ustedes lo tengan todavía más clarito. Ahí no. Por aquí. Aquí. Sí, ¿todavía lo pueden ver o yo lo comparto? Aún se puede ver. ¿Sí lo pueden ver? ¿Sí? Bueno, fíjense, aquí estamos todavía en B9, o sea, etapa vegetativa de acuerdo a la forma en que se está clasificando el desarrollo de la planta, ¿no? ¿Sí? Entonces, aquí se menciona que estos son gilotes potenciales y que en realidad los que van a desarrollarse, los que van a dar mazorca, pues, sería el 12 y posiblemente el 11.
todos los demás van a abortar. Así, pero para desarrollar estos gilotes, para diferenciarlos, se requiere alimento. Es decir, la planta va a gastar energía para poder desarrollar esto y después abortarlo. Posteriormente, va a canalizar energía para desarrollar solamente esto, este o este. Ahí hay un cambio importante en las relaciones fuente y demanda metabólica, ¿sí? Para entonces, vean ustedes la condición de la espiga. Aquí también ya empieza a diferenciarse lo que va a ser la espiga, ¿sí? Ya tenemos dos sitios de demanda que empiezan a ser prioritarios para la planta, que sería la espiga y este que va a ser el gilote, ¿sí? Tenemos un cambio en cuanto a al direccionamiento de a dónde van los fotoasimilados, ¿sí? Inicialmente van al crecimiento y desarrollo de las hojas, ¿sí? Al crecimiento y desarrollo de las hojas y de las raíces. Posteriormente se va a canalizar parte de esos fotoasimilados a la diferenciación de todos estos posibles gilotes que luego van a abortar. Y después se va a priorizar ya el envío de los fotoasimilados a estos gilotes, ¿sí? Y además hacia la espiga, ¿sí? Ahí hay otro direccionamiento de la demanda, ¿sí? Entonces, aquí hay un cambio importante en términos de la relación fuente y demanda metabólica. En la etapa B9. En la etapa B9. Si le seguimos buscando, ¿sí? Por aquí. Fíjense, aquí ya cambió. Todos los gilotes que ya se habían diferenciado son los que van a abortar aquí, ¿sí? Y ya nada más van a empezar a ser alimentados el 12, que sería la mazorca principal, y el 11, porque hay muchos híbridos ya ahorita. Les comentaba este que se sembró aquí en irrigación, que tenía de 2 hasta 3 mazorcas, ¿sí? Predominaban 2 mazorcas. O el H66, que yo sembré en Hidalgo, Tlaxcala, ¿sí? Es un H66 que tiene 2 mazorcas, 2 mazorcas. Entonces es el 11 y el 12. Si es una sola mazorca, evidentemente se va a concentrar la demanda aquí. Pero si son 2, se va a concentrar eso. Y eso, obviamente, va a tener implicaciones tanto en la demanda de agua, o sea, el aporte de agua, como en el aporte de nutrientes. Y también decía el doctor, eso va a estar muy relacionado también el potencial de que desarrollen 2 gilotes o 2 mazorcas va a depender también mucho de la densidad de siembra, es decir, el número de plantas por hectárea. Y fíjense ustedes que curiosamente este señor que está trabajando, que se fue a China y ahora regresó a México y que tiene la meta de obtener 40 toneladas por hectárea de maíz, él justamente está manejando la densidad de siembra para que se exprese, ¿sí?, el máximo potencial de rendimiento del maíz, y eso implica tener 2 mazorcas. Entonces, obviamente, el manejo de la densidad de siembra, número de plantas por hectárea o número de plantas por metro lineal, considerando manejo con fertirrigación, es decir, con manguera, con cintas, ¿sí?, en medio de 2 hileras de maíz, y ahí hablaríamos de metros de plantas por metro lineal, considerando las 2 plantas, las 2 hileras, ¿verdad? Entonces, el manejo, porque dentro del programa de la materia se habla, ¿no?, de
las bases fisiológicas del manejo de cultivos. Pues aquí está una, ¿no? Estamos hablando de una planta C4, que es el maíz, ¿sí? Es una planta C4 que funciona fotosintéticamente muy bien, ¿sí? En alta radiación solar, ¿sí? Que funciona muy bien aún a bajas concentraciones de CO2 y que funciona bien con bajo nivel de humedad, ¿sí? Entonces, la radiación solar, ¿sí? El aprovechamiento de la radiación solar va a estar muy vinculado a cuántas plantas tengamos nosotros por metro lineal, ¿sí? A la altura de la planta también y al número de hojas que tenga la planta, así como a la posición. Aquí me voy a ir, aquí miren, aquí. Este ángulo, el ángulo respecto al tallo. Este maíz que sembraron en irrigación tiene unas hojas más erectas, ¿sí? En donde el ángulo de separación del tallo con respecto a la lámina de la hoja es más agudo, más cerrado. Entonces quedan hojas un poco más plegadas al tallo. ¿Eso qué permite? Pues permite la mayor entrada de radiación solar a las otras plantas, ¿sí? Pero también implica que sean plantas más chaparritas, más bajas, para que evite mayor sombreo hacia abajo. Entonces, no solamente es la densidad, sino ahora ya las características morfológicas modificadas en la planta de maíz, ¿sí? Bueno, ¿con qué objeto? Con el objeto de maximizar la tasa de fotosíntesis de las hojas, es decir, la fuente para atender la demanda de los jilotes, que acá están, ¿sí? Estos. Manejando densidad de siembra, altura de planta, ángulo de la hoja, ¿sí? Número de plantas por metro lineal. Entonces nosotros podemos potenciar la demanda que se genera por la presencia de 2 jilotes o hasta de 3, ¿sí? Eso es lo que les digo que tiene el maíz, esa plasticidad, esa generosidad en términos de manipuleo para lograr que exprese su máximo potencial de rendimiento. ¿Ok? Así es como van cambiando las relaciones fuente y demanda metabólica. Ahora vean ustedes aquí, ya tenemos aquí, ¿sí? Lo que va a ser el jilote con los estigmas. Todo esto implica energía, chicos, ¿sí? Todo esto implica energía. Es decir, que la fuente esté enviando fotoasimilados para desarrollar, diferenciar lo que son los estigmas, ¿sí? Lo que va a ser el olote, la base de los granos, y obviamente después de la polinización, lo que es el llenado de grano, y que no tenga yo fallas en el llenado acá, ¿sí? Que sea una mazorca llena completamente, ¿sí? Entonces, para garantizar eso, necesito garantizar que la fuente funcione óptimamente. Y para que la fuente funcione óptimamente, necesita estar con suficiente humedad, con suficiente nutrición, ¿sí? Y protegida de acción de elementos bióticos del ambiente, plagas y enfermedades. ¿Ok? Entonces, esto es la base fisiológica. Cuando entendemos esta base fisiológica del manejo de los cultivos, pues ya se facilita obtener una mayor expresión del rendimiento. Que también les decía, en soya también existe ese entendimiento de el manejo de la densidad, de la fecha de siembra, de la nutrición y sobre todo de las plagas defoliadoras.
¿sí? Entonces, eso es lo que yo quería que observaran de este video, porque se me hace muy interesante. Vean ustedes, aquí ya tengo. Para todo eso se requiere, para el pedúnculo se requiere energía. Para lo que es el jilote, los granos, las hileras de grano, etcétera, ¿sí? Y para la generación de la hoja que va a cubrir al elote, el totomostle, pues también se requiere energía, ¿verdad? Entonces, todo esto es lo que se llama demanda y eficiencia de la demanda, ¿no? Y eficiencia de la fuente, que serían las hojas productoras de fotoasimilados que van a ser dirigidos hacia donde tengamos la demanda prioritaria, que en este caso es el elote. Ahora, y ya llevando a la parte de la nutrición, esto que nos dice el doctor, ¿sí? Esto que nos dice el doctor Castellanos es bien importante, ¿sí? Fíjense cómo dice que de B1 a B6, de B6 a B12, ¿sí? Es donde tenemos aquí la mayor demanda de potasio, ¿sí? Ahora, si nos vamos a la función del potasio, o sea, ¿cuál es la función del potasio? Fíjense cómo aquí a los 20 días de B6 a B12, ¿sí? 20 días, tenemos la demanda de nitrógeno, demanda de fósforo y demanda de potasio. Es el elemento más demandado, ¿sí? ¿Por qué en este momento, chicos? ¿Por qué el potasio? Acuérdense de las funciones del potasio. ¿Por qué aquí? ¿Y por qué después empieza a bajar? ¿O por qué el nitrógeno, por ejemplo, ¿sí? El nitrógeno, por ejemplo, medio kilo aquí, ¿sí? En B1, y luego 200 gramos, 300 gramos, y luego prácticamente se va. Bueno, el calcio 0, magnesio 0, el azufre 0, ¿sí? Igual los demás elementos, ¿sí? Aquí, ¿cuál es la función del potasio? Sería mi pregunta, ¿no? Estamos hablando Apertura de de estómago. apertura de estomas, apertura y cierre estomático. Y apertura y cierre estomático tiene que ver con la entrada, ¿sí? De CO2 y la salida de agua, ¿sí? También hay otra función, a ver si se acuerdan. Activador enzimático. Así es. ¿Cuál otra? Forma ATP. No tanto, chicos. La ATP está con el fósforo, ¿sí? Este es el fósforo. Vean que en el caso del potasio, aquí está el máximo y luego empieza a bajar, hasta llegar incluso a ser negativos en R5, R6, ¿sí? En cambio, el fósforo, vean ustedes que va de menos, más, y luego empieza a bajar también, ¿sí? El nitrógeno, ¿sí? Va de menos, más y más y más. Aquí empieza a bajar y empieza a bajar. ¿Sí? Ya en la etapa reproductiva. ¿Sí? En la etapa reproductiva baja nitrógeno. El nitrógeno pues tiene que ver con la construcción de los tejidos, ¿no? Construcción de tejidos. Y como decía el doctor, ahora los maíces de alto rendimiento tienen menor cantidad de proteína, ¿sí? Entonces eso baja la demanda de nitrógeno a partir de que empieza la etapa reproductiva, ¿sí? Pero vean el caso del fósforo, ¿sí? De 0.2, de 200 gramos, 600 gramos,
1 kilo 200 gramos aquí se duplica, entre B1 y B6 hasta B12 se duplica, aquí se incrementa todavía hasta R1, se incrementa y luego empieza a bajar, aunque sigue siendo alto aquí su demanda entre R1 y R3, y después ya baja de R5, R6. Acuérdense que R5 normalmente es llenado de grano, ¿sí? Y en el caso del potasio, vamos de 0.3, 3.1, 6.2, luego empieza a bajar 4.4 kilos, 1.7, 0.6 y hasta que se hace acá negativo. Por las funciones que desempeña de la regulación en la apertura y cierre estomática. ¿Sí? Cierre estomático. Y aquí por la formación de ATP, ¿sí? Que tiene que ver con el bombeo. Acuérdense, chicos, ¿sí? Los fotoasimilados que se forman en el cloroplasto tienen que ser bombeados hacia el citoplasma celular y de ahí al floema para que de ahí se desplacen a la demanda, al sitio de demanda o sitio de consumo. Y el fósforo no solamente funciona como elemento clave en la formación del ATP, sino también en el papel que juega en el bombeo de los fotoasimilados o como acarreador o activador de los acarreadores, ¿sí? Que lo llevan desde el citoplasma, desde el cloroplasto al citoplasma y de ahí al floema. Es decir, este funciona como un elemento que activa las bombas para llevar los fotoasimilados desde el cloroplasto hasta, ¿sí? En la zona de demanda. Anda al floema. Lo vacía al floema y a la corriente de agua sí. Y la fuerza de la demanda se encarga de llevarlo. ¿Sí? Entonces, esta es la función del fósforo. ¿Sí? Esa es la función del fósforo. Acuérdense también que si no hay bombeo de fotoasimilados de la hoja, desde el cloroplasto hacia el floema, los fotoasimilados se empiezan a acumular en el cloroplasto y una vez que se acumula empieza a bajar la tasa de fotosíntesis. El cloroplasto empieza a perder la función fotosintética y a convertirse en un órgano de almacenamiento. En este momento donde estamos en B12 a R1, donde se va a estar dando el llenado de grano, el desarrollo de los granos y llenado de grano, a nosotros no nos conviene que nada nos pare la actividad fotosintética. Al contrario, que tengamos un bombeo rápido para llevarlo fotoasimilado hacia a la zona de demanda, que en este caso serían los gilotes y la espiga, ¿sí? Pero si nos falla el fósforo, entonces no vamos a tener un bombeo suficiente. Los cloroplastos empiezan a bajar su tasa de fotosíntesis y entonces el envío de fotoasimilado también se reduce y por lo tanto vamos a tener mal llenado de grano, reducción de rendimiento. Para eso nos sirve todo esto, entender cómo la nutrición, aquí solamente estamos hablando de nutrición, pero también podríamos ver agua, porque el agua va a ser el vehículo a través del cual se va a mover los fotoasimilados y los nutrientes, ¿sí? Entonces, es justamente esto lo que tenemos que entender de nuestro cultivo básico, ya sea de bajo o de alto rendimiento, donde estemos. Eso va a depender de condiciones ambientales, pero también de condiciones de manejo. En serio que ahora a mí me dio mucho gusto este año porque llovió muy poco en la costa de Guerrero, allá en Guerrero llovió poquito, pero llovió suficiente para lo que el maíz necesita y de esta forma tuvieron buenos rendimientos, ¿sí? Llovió poco, pero en los momentos que la planta lo necesitaba, ¿sí? Hay años que no levantan más que 800, 700 kilos por hectárea. Ahora levantaron entre 2.5, 3 toneladas por hectárea, que es un buen rendimiento para ellos, ¿sí?
pero porque ahora ya los mismos técnicos, los que están asesorando a los productores, además de estarle entregando semilla de muy buena calidad, les están también dosificando la entrega de fertilizantes en los momentos y dosificando y además indicándole cuándo tiene que aplicar el fertilizante de acuerdo al crecimiento del cultivo, al desarrollo del cultivo. Y entonces por eso se explica que con esa poquita agua dieron un salto en cuanto al rendimiento de grano, ¿sí? Bueno, pues para esto sirve toda esta información. Ahora, otra cosa que dijo el doctor, muy interesante, ¿sí? Es esto, ¿sí? Los rangos de extracción de nutrientes, ¿no? ¿Sí? Resulta que es en el rastrojo donde queda la mayor cantidad de nitrógeno, la mayor cantidad de fósforo, ¿sí? Y la mayor cantidad de, no, en este caso el potasio, en el rastrojo queda 4, y 15.9. Déjenme ver si nos dice. No, está. Bueno. Pero yo creo que esto que sacó acá de costos, esto es bien importante porque ¿se acuerdan del índice de cosecha que hablábamos? Rendimiento económico o rendimiento biológico. Y decíamos que cada vez más estamos extrayendo más rendimiento económico y dejando menos rendimiento biológico, es decir, biomasa. Con estos datos, ¿sí? Es relevante, ¿por qué? Porque al menos para el caso del maíz, podemos decir que si se redujo el contenido de nitrógeno y que también está bajándose el contenido de potasio en el grano, etcétera, en realidad lo que se está quedando en el rastrojo son nutrientes que nosotros podemos incorporar aquí y bajar, ¿sí?, la aplicación de fertilizantes químicos, porque aquí tendríamos un aporte significativo, ¿sí? Entonces, aunque bajemos, aunque el índice de cosecha no se está modificando, porque ahora estamos subiendo el rendimiento económico, ¿sí?, y bajando el rendimiento biológico, por lo tanto incrementamos el índice de cosecha, en realidad el rastrojo que nos quede nos va a estar aportando, aunque es menos, nos va a estar, pero con la densidad de siembra pues, también se modifica la cantidad de rastrojo que estamos aportando al suelo o incorporando al suelo, y con ello la cantidad de nutrientes que nosotros estamos retornando y por lo tanto bajando la necesidad de estar incorporando fertilizante químico. Además, la materia orgánica que incorporamos aquí pues también mejora las propiedades físicas y químicas del suelo y la capacidad de retención de humedad. Tiene sus ventajas, ¿sí? Entonces, eso que hemos visto de índice de cosecha, rendimiento económico, rendimiento biológico, también lo podemos precisar para el caso de maíz aquí. Bueno, creo que era lo relevante que les quería comentar, a reserva de lo que ustedes... ya esta es metodología para la evaluación del fósforo, ¿sí? En el caso del maíz y de acuerdo al método empleado. Quiero decirle que yo en el laboratorio de Intagri fue donde yo obtuve los análisis de suelo para cuando sembré maíz y cuando sembré canola. Y gracias a estos resultados que tuvimos, ¿sí?, pudimos bajar los costos de nutrición, hacer un plan de nutrición, ¿sí?, mucho más barato que lo que el INIFAP nos recomendaba en el paquete tecnológico. Entonces, aunque tengamos diferencias en la cuestión metodológica y que uno nos dé más, otro nos dé menos, la verdad es que son herramientas muy útiles para no andar tirando dinero a ciegas, ¿no? ¿Sí? Entonces, pues eso es
le quería comentar. No sé si ustedes tengan algo más que agregar. O algo que a mí se me haya pasado. Podría ser que también las relaciones fuente-demanda, además de estar en función de el estado fenológico, puede ser que, bueno, me imagino también dependen de a lo mejor la variedad dentro de una misma especie o el lugar en el que se están desarrollando. Claro, eso lo dijo el doctor al inicio. Eso lo dijo. Por eso es que hicieron muestreo en diferentes ambientes. Creo que 30 ambientes o 36 localidades o lotes, ¿sí? Porque decía, en el caso del maíz, y también me empieza diciendo, si ustedes se acuerdan aquí, empieza diciendo, ¿sí? Que el desarrollo del maíz, escúchenlo. Profe, no sé si soy yo, pero no escucho nada. ¿Mandé? ¿Me escuchan? Ya, ahorita sí. ¿Sí le escuchan? Sí, sí lo escuchan. A usted sí, profe, pero el video no. Ah, bueno. Entonces déjeme volver a... Déjeme, porque entonces hay que volver a compartir. ¿Mm? Y estábamos aquí. Ah, otra vez me equivoqué. Se ha detenido el uso compartido. Si no, no lo van a volver a oír.
Aquí le vamos a poner incluir sonido y nos volvemos a ir acá. Ahora sí lo van a oír. Me dicen. No pasa, Carlos. Ahí sí lo oyen. Ya está. Bien. Profe, ¿no se escucha? Hay una situación muy importante que es la influencia de la temperatura en el desarrollo de la planta. Ahí pongan atención porque esto lo vieron ustedes en fenología, pero no está de más. Precisamente por lo que decía Hugo, ¿sí? Lo que preguntaba Hugo, de que la fenología del cultivo pues va a estar muy influenciada o va a estar muy afectada por las condiciones ambientales, los factores bióticos, abióticos que ya vimos. Y en este caso es la temperatura. Entonces, escuchen lo que dicen de cuánto tiempo se tarda en producir maíz en Toluca y cuánto se tarda en producir maíz en Chiapas. Escuchen esto. Si uno siembra un maíz en el Valle de Toluca, tarda 300 días en cosecharlo. Si uno siembra una variedad de maíz o un híbrido de maíz en la Frailesca, Chiapas, tarda unos 110 días en cosecharlo. Son 3 veces diferente, porque la temperatura genera velocidades de crecimiento mayores cuando es alta o al revés cuando es baja. Entonces, se determinó, en el libro se explica la influencia de la temperatura y de qué manera los grados días de desarrollo determinan el tiempo, es decir, la temperatura máxima y mínima, tomando como base 10 grados centígrados y como máxima 30 grados centígrados. Entonces, ahí explicamos ya muy prácticamente cómo medir esta parte, ¿no? Bueno, sí es el caso del, yo creo que muchos cultivos, por ejemplo, el caso de cártamo. En el caso del cártamo, si yo lo siembro aquí en Chapingo, ¿sí? Las temperaturas son más frescas, ¿sí? Y si yo lo siembro en noviembre, diciembre, lo voy a estar cosechando por allá de julio, agosto, porque las temperaturas de noviembre, diciembre, enero, alargan el ciclo, ¿sí? En otros ambientes, tener un mes frío, un mes fresco es muy bueno para el cártamo porque se mantiene en roseta, no crece hacia arriba, pero ese tiempo que no crece hacia arriba lo dedica a desarrollar raíces, a meter la raíz al suelo, ¿sí? Eso es muy bueno porque su floración, sus etapas reproductivas va a ocurrir en periodos extremadamente secos, que es marzo y abril, ¿sí? Entonces, que tarde un mes en temperatura fresca permite, ¿sí? La penetración de la raíz. Pero si esas temperaturas frescas se prolongan, entonces se prolonga la etapa de roseta y se prolonga el ciclo de cultivo, el ciclo de vida, ¿sí? Y entonces eso me lleva a que el tiempo de cosecha se prolongue hasta que ya hay tiempo de lluvias. El cártamo debemos estarlo cosechando en abril, a finales de abril, principios de mayo, antes de que empiecen las lluvias, ¿sí? Entonces, ahí también es un efecto de temperatura. En el caso de la soya puedo tener los dos efectos. Puedo tener el efecto de fotoperiodo, que la soya es sensible al fotoperiodo, y si aunque yo la siembre en abril o mayo, ¿sí? Ella va a florear hasta mediados de agosto, cuando se acorten los días y se alcance el periodo crítico de oscuridad para que se desate la floración, ¿sí? Entonces tiene un ciclo muy largo si lo siembro en abril, ¿sí? Pero si lo siembro, bueno, el periodo óptimo de siembra es del 15 de junio al 15 de julio. Ahí va a florear a los 51 55 días. Pero si se me pasa ese periodo y lo estoy sembrando a finales de julio y principios de agosto, la soya va a florear a mediados de agosto, 20 de agosto, pues va a florear y va a estar muy pequeñita, ¿sí? Ese es efecto fotoperiódico. Pero si lo traigo a Chapingo,
¿sí? Aún teniendo la misma latitud y por lo tanto las mismas horas oscuras, horas luz y horas oscuras, parecidas o semejantes a lo que ocurre en el sur de Tamaulipas, aquí la soya va a retrasar su floración. El efecto fotoperiódico va a ser inhibido por la temperatura, que acá son más frescas, ¿sí? Entonces ahí tengo una interacción de dos factores abióticos, ¿sí? Que es la temperatura y es el fotoperiodo, ¿sí? En el caso del maíz es la temperatura, ¿ok? No sé si lo expliqué. No sé, Hugo, si con eso queda también complementado, porque usted no estaba haciendo una pregunta, usted estaba complementando diciendo que va a depender de las condiciones ambientales en las que se desarrolla el cultivo, ¿no? Ese cambio en las relaciones fuente y demanda metabólica, claro que sí. ¿Cómo ven los demás? ¿Mm? Sí, profe, sí está claro. Perfecto, perfecto. También, por ejemplo, en el caso de café, yo creo que a ustedes les comenté que si se iban de aquí a Tulancingo y de Tulancingo cruzan hacia Poza Rica, ¿sí? Van a cruzar la Sierra Norte de Puebla y van a encontrar plantaciones de café bajo sombra y plantaciones de café intensivos a pleno sol, en donde meten más plantas por hectárea y tienen más rendimiento, pero la planta dura menos, porque se cambian los patrones de fuente y demanda metabólica. Ahí porque una mayor radiación en suelos, en plantas C3, que sería el café, ¿sí? También la lleva ante una mayor radiación porque no tienen sombra, ¿sí? Hay momentos en que se fotooxidan, se presenta la fotorrespiración y hay un desgaste más alto de la planta, ¿sí? En términos de la demanda de fotoasimilados, si se fotosatura, ya no hay fotosíntesis, ocurre fotorrespiración, la planta se autoconsume y dura menos. Las plantaciones de café en condiciones sin sombra te van a dar más producción en menos tiempo, pero tus plantaciones te van a tardar menos. ¿Por qué? Porque hay un desgaste muy fuerte de la planta. Y si a eso lo identificamos, ¿dónde está ese desgaste? Es al tener más carga, hay más demanda, ¿sí? Pero resulta que las hojas sufren fotooxidación, fotorrespiración, y entonces tenemos competencia entre el órgano de demanda, que es el fruto, con la hoja, que ahora en vez de producir, consume a través de la fotorrespiración. Ahí tenemos un efecto, tanto de radiación, ¿sí? Como de temperatura. ¿Sí? ¿Sí entienden el ejemplo? ¿Cómo me cambia el patrón de demanda y fuente, o fuente y demanda, en una condición bajo sombra y en una condición de pleno sol? También ahí hay un cambio de la relación de fuente y demanda por estos dos factores: temperatura, fotorrespiración, radiación. Bueno, espero que les haya aclarado o darle más herramientas para que entiendan esto de las bases fisiológicas del manejo de cultivos, ¿no? Que eso es lo que dice el programa. Bueno, creo que con esto prácticamente dejamos cubierta esa unidad y empezaríamos a ver lo de crecimiento y desarrollo vegetal. Análisis de crecimiento, perdón. Análisis de crecimiento. ¿Sí? A menos que ustedes tengan algo más que agregar. Aquí hay muchos videitos, pero
Le voy a buscar uno de soya. Además, déjenme ver si de una vez lo... Pero ya van a tener otra clase. Creo no es una 31. ¿Interfiere con otra clase ustedes? Chicos. Parece que no, profe, porque en el calendario viene hasta las 3. Ah, correcto. Sí, sí. Es el horario de práctica, ¿no? Sí, profe. Bueno. Soy bien. Dice, yo lo había guardado, pero creo que no me aparece. A ver, déjame ver si está en favoritos. Favoritos. Creo que sí. No, no, no. Creo que no tengo aquí favoritos. No. Como esta computadora es... Factores de campo. Aquí está. Estos son que dice 6 secretos relacionados con la soya, ¿no? El éxito en soya. Pero hay uno más larguito que está muy bueno. Déjenme ver si lo encuentro aquí. Este señor. Creo que no aparece aquí. Bueno, aunque sea este que está muy breve, se los voy a presentar. Este que está al inicio es del mismo señor, pero yo le vi una conferencia mucho mejor. ¿Sí lo escuchan? Sí, profe. Ok. So the 6 secrets of soybean success are those 6 management factors that each year can have a Voy a configuración y que me aparezcan los subtítulos. Creo que eso era... positive impact on soybean yield. Number 1 is the weather.
usually out of growers' control. Some growers have irrigation where they at least partially control the weather. But, if I had my weather wish for soybean, I'd like to have a warm, moist spring. I'd like to have rain in August with fairly warm nighttime temperatures to achieve soybean. So the 6 secrets of soybean success are those 6 management factors that each year can have a positive impact on soybean yield. Number 1 is the weather, usually out of growers' control. Some growers have irrigation where they at least partially control the weather. But, if I had my weather wish for soybean, I'd like to have a warm, moist spring. I'd like to have rain in August with fairly warm nighttime temperatures to achieve soybean. Rarely do I get my weather wish, but weather rules. Number 2 is fertility, and that's one that widely overlooked by most growers. It's the biggest factor in our research that impacts soybean yield. I think that the fact that it's number 2 shows that growers are wildly under-fertilizing soybean. My state, 80% of growers don't fertilize soybean at all. They fertilize the corn. They think that they're fertilizing the soybean, but they do not appreciate how much nutrients the corn is actually removing. Even taking the application that they would put on corn and putting some of it on soybean, we seem to make a big impact. That's been the biggest secret in our research that's impact soybean yield. We've seen yield increases on the order from 5 to 10 bushels just from getting the fertility right alone. And phosphate is a huge player in that fertility package. Number 3 is variety selection, widely overlooked by growers. The growers do not appreciate the differences in yield that comes with variety, and sometimes I don't think they appreciate that the trait package in the variety also can have an impact on soybean yield. I see growers, they agonize long and hard over the corn hybrid they're going to grow, and they turn around and buy any old soybean with very little consideration. It's a big mistake. Number 4 involves protecting the leaves. It's foliar protection. It has to do with the fact that the soybean is an indeterminate crop. It can have anywhere from 20 or more nodes that can support pods. It can have more than one pod at each node. Typically, it's the closest leaf that supplies most of the energy for the pods and seeds at that node. And we see that 60% of soybean yield comes from the middle of the canopy. In my world, those are the leaves at nodes 7 through 13. That's where 60% of the yield comes from. And a foliar protection at R3, a fungicide and or an insecticide, protects those leaves. Don't have to have much damage on one of the leaves at nodes 7 through 13 to have a big negative impact on your soybean yield. And when we count and look at where the pods are and what the value of a pod is, if you can add one more pod on the soybean plant, that's worth 2 bushels. And that's one of the reasons that foliar protection is so important. Now, number 5 is the seed treatment. Think about all the stuff you could put on a seed. This would include an inoculum if you have not grown soybean in a field for a long time. Inoculum is excellent insurance, fairly inexpensive, to make sure that that soybean crop nodulates. And then the seed treatment also involves protection, insecticides, fungicides, nematicides. These things are particularly important when you plant the crop early, if it's under some early season stress. And then number 6 is row arrangement, narrow rows versus wide rows. The advantage of a narrow row is it intercepts light faster. The disadvantage of a narrow row is there's less air movement. Somewhere is the compromise between light interception and air movement down that row. And obviously all of these things interact with each other. They all interact with the weather. Hard to say which one is going to be the most important in any given weather year, but those are the factors that currently have the biggest impact on
soybean yield. By managing each of those individually and better yet all together, that's where we see the real potential value of increasing soybean yield. By managing each of those individually and better yet all together, that's where we see the narrow rows versus wide rows. Bueno, aquí como ven ustedes, hay un video más amplio de este señor. ¿Sí me escuchan? Sí lo ¿Sí me escuchamos, están profe. escuchando? Ok. Hay un documento más amplio de este señor, pero bueno, aquí de forma resumida, te habla de los 6 aspectos claves que debes entender o debes manejar para tener éxito en la producción de soya, ¿sí? Obviamente, el más importante, el que tiene más peso y es el número 1, es el clima, ¿sí? ¿Cuál otro digo? Fertilidad del suelo, ¿sí? Esto es la variedad o las características genéticas del material que estés usando. Luego tenemos la protección del área de las hojas, pues, ¿sí? El tratamiento de las semillas, de que incluye la inoculación, es decir, ponerle bacterias fijadoras de nitrógeno, que la única que hay para soya es Rhizobium japonicum. Y esta que a mí me llama mucho la atención porque en las zonas productoras de México se estuvo invirtiendo muchos años de investigación para encontrar cuál era la distancia entre surco y surco y entre planta y planta más apropiada para tener buenos rendimientos en soya. Pero si ven, en este caso es de los últimos factores que contribuyen a tener éxito en el rendimiento del grano. Entonces, dentro de los factores del clima, ¿sí? Hay 3 que serían la temperatura, el fotoperiodo y ¿cuál otro? La lluvia, ¿sí? Precipitación, temperatura y radiación. Ahí, en la parte del clima. Algo interesantísimo que dice y que tiene que ver mucho con esto de la relación de fuente y demanda metabólica es esto de la protección foliar, que a su vez está vinculado al efecto del clima, especialmente en lo que corresponde a fotoperiodo. ¿Por qué? Porque les decía que si tenemos fechas de siembra tardías, vamos a tener un crecimiento vegetativo muy poco crecimiento, con pocas hojas. Entonces, eso nos está afectando el área foliar y, consecuentemente, la capacidad de la planta para aprovechar la radiación foliar, producir fotoasimilados que a su vez va a enviar a los granos para rendimiento. ¿Sí? Entonces, esto está muy vinculado porque si además tengo pocas hojas y además no tengo protección foliar y están expuestas al daño de plagas y enfermedades y a la falsa cenicilla que ahora está llegando a las zonas productoras de México que afectan el área foliar, pues entonces todavía tengo otro impacto negativo acá. Algo relevante que dijo aquí y que está asociado también con esto de las características genéticas dijo, de la hoja 9 a la 13, pero acabo de ver un material reciente que ahora dice que de la hoja 11 a la hoja 17, o sea, la hoja del nudo, porque las hojas se dan en el nudo, ¿sí? Entonces,
de la hoja del nudo 11 a la hoja del nudo 17 son las que tenemos que cuidar así como tesoro, porque ahí se produce el 60 al 65% de los fotoasimilados que van a ser enviados al grano, a la vaina, al llenado de grano, es decir, el rendimiento. Entonces, si no cuidamos las hojas del nudo 10, yo diría del nudo 10 al nudo 17, entonces estamos afectando seriamente el rendimiento de grano. Entonces, eso de la protección foliar, no lo generalicemos. Preocupémonos por lo que esté entre el nudo 10 y el nudo 17, ¿sí? Esas hojas son las que nos van a llenar, es decir, las que van a atender en mayor porcentaje la demanda de fotoasimilado del grano. ¿Ok? Entonces, eso es lo relevante y cómo se va dando la interacción entre cada uno de estos factores que están siendo señalados como claves para tener éxito en la producción de soya. El tratamiento de la semilla. Soya es un cultivo, es la oleaginosa o la leguminosa que tiene mayor cantidad de proteína. Por lo tanto, la demanda de nitrógeno va a ser muy alta y consecuentemente la inoculación de la semilla cuando se siembra con bacterias fijadoras de nitrógeno va a contribuir mucho a atender esa demanda de nitrógeno para la formación de proteína. Pero hay que entender que en esto de los cambios fuente y demanda, cuando está en la etapa vegetativa la soya, puede atender la demanda de nitrógeno, digo, la demanda de fotoasimilados que le está haciendo la bacteria desde la raíz, ¿sí? Para que la bacteria realice la fijación simbiótica de nitrógeno requiere energía, requiere alimento, y eso se lo tiene que enviar la planta desde las hojas, ¿sí? Si no tengo, ¿sí? Si no tengo, ya me fui. Déjenme ver si me regreso aquí. Aquí está. Imágenes para que vean una planta de soya. Déjenme ver si hay una por aquí. Aquí está. Bueno, imaginen ustedes que esta es una planta de soya, ¿ok? Entonces, la bacteria está demandando aquí nutrientes fotoasimilados para poder realizar la fijación simbiótica de nitrógeno. Y esos fotoasimilados que requiere de acá lo tienen que enviar las hojas, ¿sí? Las hojas, desde acá hasta abajo. Pero cuando ya empieza a llenar su grano, cuando ya viene R1, R2, R3, R4 y R5, ¿sí? Entonces ya la planta deja de enviar fotoasimilado hacia abajo y entonces cambia el patrón o la relación fuente y demanda y ahora prioriza la atención a sus vainitas. Entonces ya no tenemos fijación de nitrógeno porque las bacterias dejan de funcionar. Entonces todo el nitrógeno que pudo haber aportado está ahora en las hojas, en los tallos, etc. De manera que cuando viene la síntesis fuerte de proteína, la síntesis fuerte, antes de alcanzar la madurez fisiológica, mucho de ese nitrógeno que fue incorporado vía fijación simbiótica empieza a ser traslocado al grano.
¿sí? Y por eso es que a medida que va alcanzando madurez fisiológica, la planta de soya se va poniendo amarilla y va tirando sus hojas, ¿sí? Porque todo el nitrógeno que fue fijado previamente se canaliza ahora, como ya las bacterias ya no fijan, entonces lo tiene que agarrar de aquí para enviarlo hacia su grano. Entonces, si se dan cuenta, tenemos dos demandas, una que es de fotoasimilado para el llenado de grano y otra que es nitrógeno para la síntesis de proteína, ¿sí? Entonces, aquí hay una vez que se da R4, R5, que es el llenado de grano, hay un cambio en la relación fuente y demanda metabólica que implica la translocación de nitrógeno y la translocación de fotoasimilado de las hojas hacia la vaina. Fíjense, cuando está en estado vegetativo, la prioridad de la relación fuente y demanda metabólica está en atender a las hojitas en crecimiento, al tallo en crecimiento y a la raíz, a las bacterias que le están aportando nitrógeno. Una vez que desarrolla las vainitas, la prioridad cambia y ahora es atender las vainitas y los granos. Se da ese cambio, el patrón. ¿Ok? Profe, Dígame. solo una pregunta. ¿Termina a las 2 la clase? Sí, de hecho vamos a terminar. Acá va. Gracias, profe. Ahí disculpe. No se preocupe. Yo nada más quería complementar ese videíto de la soya, ¿sí? Para dejar ya cerrado esto de la demanda, relaciones fuente y demanda. Miren, aquí está la soya. Soya. Y aquí es donde le digo que está intensamente las bacterias trabajando, por ejemplo, cuando está aquí en pleno desarrollo vegetativo, las bacterias están en plena actividad simbiótica y aportándole nitrógeno. Una vez que entra a la diferenciación floral, a la diferenciación de vainas, etcétera, entonces ya cambia esa relación de fuente y demanda, como aquí, mire, porque ya le empieza a dar prioridad aquí al llenado de granito. Aquí por ejemplo, a ver si me lo abre, creo que no lo va a abrir. Ahí está. Fíjense, aquí apenas se ven como lentejitas, pero ya están demandando fotoasimilados y entonces ya nos envía la parte raíz. Ahora hay que llenar estos granitos y después del llenado, antes de alcanzar madurez fisiológica, viene la síntesis de proteína y de aceites. Entonces todo el nitrógeno acumulado en las hojas y tallo va a ser traslocado al granito para que sintetice y almacene proteína. Otro cambio en el patrón de fuente de demanda metabólica. Ok. Bueno, con eso espero que haya quedado redondeado todo esto. Y que empecemos ya la otra unidad, la próxima clase. Estamos listos para hacer otro examen parcial y ustedes me dicen cuándo lo hacemos. ¿Ok? De acuerdo, profe. Bueno, les agradezco mucho. Cuídense mucho y nos vemos el próximo viernes. Profe, yo tengo una duda. Dígame. Oiga, también había quedado de enviarnos un tipo cuestionario, ¿no? Sí. Déjame ver ahorita si ya tengo todas las preguntas, se lo envío. Sí. Ok, profe. Ok, perdón, Muchas que gracias. aquí no faltan distractores acá porque yo mañana es mi día mañana es 10, ¿no? Sí, mañana es cumpleaños y pues tengo visita de familias ahí en casa y pues se distrae uno ahí, ¿no? Perdón, pero ya debería haber enviado ese cuestionario, pero sí, la verdad sí me distraje, pero ahorita lo reviso y se lo envío de una vez, ¿ok? Ok, profe, gracias. Feliz cumpleaños, profe. Adelantado. Gracias.
Sí, porque nos pusieron chamba ahí aquí en la, ¿cómo se llama? En la academia. O sea, mañana vamos a tener reunión de academia, vamos a tener reunión de academia, vamos a tener firma de actas yo no sé qué está pasando, pero las actas de calificación del semestre pasado todavía la vamos a firmar ahora. Entonces, pues así como que diga, bueno, ¿qué está pasando? Pero ni modo, ¿no? Hay que ir a firmar mañana actas de calificaciones y luego a reunión con la Academia de Cultivos Básicos hasta allá en La Serona, ¿sí? Entonces, pues va a ser un día ocupado, pero por mi familia que vino me dicen, pues avísale que mañana no vas a ir a reunión porque tienes que estar aquí con nosotros. Trajimos una botellita de mezcal que no hay que dejarla se pase. Bueno, ya bajé la lista de asistencia. Muchas gracias, muchachos. Nos vemos el próximo viernes. Cuídense mucho. Profe, Hey. Nada más para comentarle que mi compañero, Medrano Cardona, tuvo problemas de conexión y se desconectó como a los 20 minutos de que inició la clase. Ah, ok. Bueno. Sí, se quedó sin internet y me dijo que le avisara, por favor, para que lo considere. Pero bueno, se conectó un rato, ¿no? Sí, estuvo conectado un rato, pero después se le fue el internet y ya no se pudo conectar otra vez. Ok. Pues eso me ha pasado a mí con ustedes también. Igual el compañero Juan Carlos Benito Hernández, profesor. Ok. Está bueno, pues entonces nos vemos. Profe. Sí, profe, hasta luego. Gracias. Sí. Profe. Dígame. Yo tuve problemas del internet el día viernes y no me pude conectar en todo el día. Entonces no asistí a la clase. ¿A ninguna clase asistió? No, porque no tuve internet todo el día. Bueno, de hecho hasta el sábado llegó mi internet. Está bien. Creo que sí me avisó, sus compañeros me avisaron. Sí, está bien, profe. Gracias. Vale, pues. Sí, cuídense. Igualmente, profe. Vale. Hasta luego, profe. Hasta luego, Luis Fernando. Hasta luego, profe. Sale, profe, gracias. Dale, profe, gracias. Puros chicos, ahora no. Puros chicos, ahora no. Sale, pues. Hasta luego, profe. Buen día. Me dejó en visto. Panda. El rollo. Hay que sacar al Andrés, güey. Ni está en clase el pendejo, güey. Sácalo el perro. No, ahí déjalo al güey. Hay que dejarlo hoy. Siempre lo saco, güey. Hay que dejarlo hoy. Estoy para el examen, güey. Mira, güey, si está, güey. Ya se conectó, míralo. Presta tus cámaras. Hola. ¿Cómo están? Vean sus cámaras, culos. Pinche panda, güey, ese juego. Perro. ¿Dónde estás, güey? Estoy en Texcoco, güey, con el Pepe Garza.